Como siempre, en la diapositiva de ingreso tienen la bibliografía que se recomienda para estos casos, para esta unidad. Entonces vamos a iniciar el desarrollo de estos 4 temas, que ya más o menos la definición la di la clase pasada, creo que no quedó grabada, pero la di, la vamos a volver a dar. Y la unidad 4 gira en función de estos 4 elementos o estos 4 conceptos. El concepto de oferta, demanda, mercado y precio. ¿En qué instancia de la materia estamos o a dónde llegamos? Bueno, vimos en la unidad 1 la organización de los sistemas económicos, cómo se componen los sistemas económicos, cuáles son los problemas económicos, cuáles son los sujetos económicos, qué situaciones debe resolver el individuo, cuáles son los bienes y la relación que tienen los bienes con las necesidades. En la bolilla 2, o en la unidad 2, lo que estuvimos viendo fue la evolución del pensamiento económico, es decir, cómo analizaban las distintas escuelas de pensamiento, los distintos autores, cómo se iban dando los elementos que había en la economía y cómo se iban conjugando para resolver esos problemas económicos. Vimos clásicos, vimos los precursores, vimos la economía marxista, vimos conceptos teóricos. En la unidad 3 lo que estuvimos analizando fueron los factores productivos o factores de producción, es decir, aquellos bienes que, o medios, mejor dicho, no bienes, que se utilizan para producir los bienes que a la larga van a resolver los problemas económicos y van a ayudar a la correcta administración de los recursos. Y ahora lo que vamos a ver es, una vez que tenemos los productos terminados, cómo empiezan a jugar en la vida diaria y cómo empiezan a relacionarse en la economía. Por eso es necesario entender estos 4 conceptos, que son los conceptos que ensamblan o se enmarcan, mejor dicho, en la dinámica de la economía, entre los fenómenos de producción, distribución y consumo. Es decir, ya acá tenemos los productos terminados y los empezamos a mover en la economía y empezamos a solucionar esos problemas económicos. Para eso es necesario tener en cuenta estas 4 definiciones: la definición de oferta, la definición de demanda, la de mercado y la de precio. Ya la clase pasada la dijimos, las vamos a repetir para aquellos que no estuvieron, porque aparte no quedó grabada, ahora sí va a quedar grabada. Oferta. Cuando ustedes estudian la oferta, tienen que ponerse del punto de vista, o ubicarse del punto de vista del productor, de aquella persona que va a desarrollar la función de producción, que mencionamos la bolilla pasada, o el proceso productivo, y va a volcar un producto, va a desarrollar un producto o un servicio y lo va a ofrecer. Entonces, la oferta se define como la cantidad de bienes y servicios que los oferentes, productores o empresarios están dispuestos a ofrecer, vale la redundancia, o a derivar en un mercado a un precio determinado. Oferta, cantidad de bienes y servicios que los productores, oferentes, están dispuestos a ofrecer en un mercado a un precio determinado. Del lado contrario de la oferta está la demanda. Ahí, ¿se acuerdan que al principio del desarrollo de la materia yo hice la pregunta? Somos todos demandantes, pero no somos todos oferentes. Bueno, los demandantes somos todos, porque todos requerimos bienes y servicios, pero no todos estamos en condiciones de producir bienes y servicios, por eso no somos todos oferentes. Demanda. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los demandantes o consumidores están dispuestos a adquirir en un mercado determinado a un precio determinado. Demanda nos ponemos del lado del consumo, de quienes vamos a adquirir bienes para ser utilizados, para satisfacer una necesidad, aquel concepto de utilidad que tenía el bien. Entonces, la demanda tiene que ver con la capacidad de adquisición que tienen los consumidores. La demanda, repito, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir en un mercado a un precio determinado. Nos quedan 2 elementos más: mercado y precio. El mercado. El mercado hoy es un concepto
que no refiere a un lugar específicamente. Si bien cuando la economía comienza a organizarse, el mercado era el lugar en el cual se reunían los feriantes, las personas que llevaban sus productos y las personas que iban a adquirir esos productos. Hoy en día el mercado no puede ser definido únicamente como un lugar o como un espacio físico o como un espacio geográfico. Sí hay una definición o hay momentos en los cuales hay espacio físico. Si ustedes van a un shopping, van a un mercado. Si ustedes van a caminar por calle 12 en La Plata, la San Martín en Mar del Plata, no sé, distintos lugares donde hay muchos comercios, también hay un mercado. Pero también tenemos un mercado frente a este aparato al cual estamos todos mirando ahora nosotros, porque está el famoso Mercado Libre, hay un montón de aplicaciones que refieren a la posibilidad de comprar y vender bienes y servicios. Entonces, el mercado no queremos limitarlo a un lugar, un espacio físico o un espacio geográfico, pero el mercado es aquel punto, vamos a llamarlo, punto de encuentro entre los oferentes y los demandantes. Punto de encuentro entre oferentes y demandantes. El mercado se nutre de la interacción de lo que se llaman los cambistas. Cambistas, es decir, aquellos que hacen intercambios. Por eso un mercado puede ser un mercado físico, un mercado geográfico o un mercado virtual hoy. Ustedes en su celular tienen aplicaciones, por ejemplo, Pedido Ya. Eso es el desarrollo de un mercado o de un concepto de mercado. Compran y venden. Ni hablar de Mercado Libre y a la Maula y otras tantas aplicaciones que andaban dando vuelta. Entonces, lo importante del mercado es que confluyen las dos determinantes fundamentales del precio, que son la oferta y la demanda. Hay mercados regionales, hay mercados nacionales, hay mercados internacionales, hay mercados paralelos, hay mercados en blanco. El mercado del dólar blue es un mercado paralelo, pero es un mercado al fin. Lo importante es la confluencia de oferta y de demanda. Y el último elemento que vamos a analizar en esta unidad es el precio. El precio, que no lo vamos a analizar como último, sino que ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar directamente ya del precio. Pero ¿cómo definimos el precio? El precio es el valor monetario de un bien o mercancía. El precio es la expresión en dinero o en moneda o en valor monetario de un bien o una mercancía. Esa es la definición de precio. Entonces vamos a desandar el camino de todos estos elementos y vamos a empezar hablando precisamente del precio. Vamos a volver sobre el precio, pero para seguir avanzando tenemos que tener en cuenta estos tres elementos o estos tres aspectos que hacen el precio. Según sistemas económicos, cómo opera el precio o cómo se desarrolla el concepto del precio. No es lo mismo el precio fijado en un sistema económico capitalista o con alta tendencia al capitalismo que un precio fijado en un sistema económico colectivista. ¿Se animan a precisar cuál sería la diferencia de acuerdo a lo que veníamos viendo o a ver hacia dónde apunta la diferencia? Es decir, ¿quién fija el precio en un sistema capitalista y quién fija el precio en un sistema colectivista y en función de qué? En el sistema capitalista el precio lo fija el productor, porque dentro de ese precio está incluida la ganancia que pretende obtener. Sí, sumado también a la demanda. Ahí está. Entonces, ¿quién fija el precio? Muy bien. El mercado lo fija. Muy bien. Mercado. Acá Pedro dice el mismo mercado, exactamente. Esperen, porque quiero compartir lo que dicen todos. Pedro dice, en el capitalista el mercado más que el precio. Agustina dice el mercado, exactamente. En el sistema capitalista, el precio, y Pedro, ahí vamos, Pedro. El sistema capitalista, el precio lo fija el mercado, es decir, esta confluencia de oferta y demanda. Martín, si yo tomo el concepto tuyo, que dice que el productor fija el precio, me está faltando la otra pata, que es la que nos dio Juan Manuel, que es la de la demanda, el demandante. Es decir, yo puedo vender, no sé, vasos y fijo un precio, pero si ese precio que lo fijo yo como productor es demasiado alto, no voy a tener una contrapartida de compra, me falta la demanda. Donde viene la demanda o el demandante a unirse al oferente, ahí se confluyen oferta y demanda en un mercado libre y ahí
el precio lo fija el mercado, porque es la relación de mercado la que fija el precio. Si tomamos la doctrina económica clásica, vamos a hablar de la famosa mano invisible. Es decir, acá la orientación del precio la da la mano invisible. En el mercado se conforma el precio. Pero bueno, según el sistema económico. Según este sistema, es el mercado el que determina el valor, porque cuando hablamos de precio hablamos de valor de los bienes y servicios. El mercado, a través de la confluencia de oferta y demanda. Para el otro sistema, el colectivista, donde el Estado tiene una gran fuerza o presencia, ya Pedro lo adelantó, dijo en el colectivismo, Pedro dice, lo fija el Estado. Sí, lo fija el Estado, o mayormente hay una acción del Estado. Recuerden que los sistemas económicos no son puros. En el colectivismo puro, yo les dije que al final del libro de la Yuyi hay un capítulo que habla, cuando refiere al colectivismo, habla de la planificación. Y recuerden que la economía colectivista es una economía planificada. El Estado fija toda la actividad económica y además establece el precio. Establece el precio. Entonces, en los sistemas colectivistas o sistemas en los cuales la figura del Estado como sujeto económico es una figura amplia, fuerte y de gran injerencia en la economía, el precio lo fija el Estado a través de la planificación. ¿Cómo sabemos que ningún sistema económico tiene la pureza que describe la teoría? Sabemos también que hay medios o hay soluciones intermedias, que se las voy adelantando en una diapositiva, pero la vamos a desarrollar más atrás, más adelante. Fíjense acá, cuando les habla precio, mercado y Estado, el juego entre precio, mercado y Estado. Vamos a ver que en la intervención del Estado tenemos precio aceptantes, precio oferentes, vamos a ver qué es eso, pero vamos a ver que la intervención del Estado tiene distintas variantes. El Estado puede fijar precios mínimos, precios máximos, aclaración, iluminación, arbitraje. Y hoy en día el Estado desarrolla, una acción sobre los precios que son los famosos precios cuidados, que también es una intervención del Estado de manera mixta. Esperen que tiene eso, Pedro. El Estado, a través de una acción directa, genera un impacto fuerte sobre la fijación de los precios. Por eso digo, esto de acuerdo a los dos sistemas puros, pero sabemos que la pureza no es tal y sabemos que puede haber mecanismos o iniciativas del Estado, además de la planificación exclusiva, que tienden a fijar algunos niveles de precios. ¿En función de qué? Y vamos a ver en la Ley de Defensa de la Competencia un interés que es el interés económico general. Lo ideal sería que la intervención del Estado no vaya en desmedro de productores, pero tampoco vaya en desmedro de consumidores. La idea sería preservar el interés económico general, que es algo muy difícil. Pero bueno, son acciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces decíamos que teníamos determinantes, ya dijimos, los determinantes son la oferta y la demanda. Los dos grandes determinantes de los precios son la oferta y la demanda. Al ejemplo que me dijo Martín, es decir, el productor, o al concepto que deslizó Martín, el productor es uno de los determinantes. Después vino Juan Manuel, que completó y dijo, no, pero también están los demandantes. Bueno, entonces, los determinantes del precio son los oferentes y los demandantes, oferta y demanda. Y esto de asignación de recursos por el mercado refiere fundamentalmente al accionar del sistema capitalista, es decir, cómo funciona o cómo se orientan los recursos económicos en un mercado, cómo se orientan o cómo se distribuyen los recursos económicos en un mercado o en un sistema económico. Si hablamos de un sistema capitalista, los precios funcionan como orientadores de la actividad económica. Si hablamos de un sistema capitalista, los precios son orientadores de la actividad económica. Es decir, los precios van a orientar, o el nivel general de precios va a orientar hacia dónde va la actividad económica. Es decir, si se necesita mayor producción, si se necesita mayor mano de obra, si los recursos naturales deben ser más explotados. Es decir, el sistema de precios, como determinante de la oferta y de la demanda, y como asignador de recursos, en un mercado o en un sistema económico de tipo capitalista, actúa como orientador de la actividad económica. En un sistema colectivista, el precio
funciona como determinante de la producción económica. El precio no hay vuelta ahí. Ahí el precio se fija a través de la planificación y no orienta en qué función va a ir o se va a desarrollar o se va a marcar la actividad económica. El precio en un sistema colectivista como asignador de recursos determina la certeza del producto, determina la certeza de lo que se produce, de lo que se vende y lo que se consume. ¿Por qué? Porque es el Estado, a través de su poder de imperio, como sujeto económico fundamental de la actividad, quien determina cuál es el precio. Esta diferencia tiene que tenerla bien en claro, esto es asignación de recursos. Para un lado orienta, para el otro fija, de acuerdo a los dos sistemas. Melina dice, por la planificación. Exactamente, Melina. La planificación dijimos que era el elemento fundamental del sistema colectivista. Todo Estado colectivista se mueve en función de una actividad económica planificada. Si ustedes leen el antiguo libro ese de Barré de Economía Política, que yo les decía que era uno de los libros que se utilizaban para estudiar la materia, pero que es muy viejo, pero es muy bueno para leer porque es muy simple, Barré habla de la economía centralmente planificada. Y cuando habla de la economía centralmente planificada se refiere a este tipo de sistemas, colectivista con planificación o funcionamiento fuerte del Estado como sujeto de la actividad económica. Bien, después vamos a volver sobre el precio, pero ahora vamos a iniciar o vamos a empezar a hablar de los dos componentes fundamentales del mercado, la oferta y la demanda. Vamos a empezar por la demanda. Dijimos que la demanda era la cantidad de bienes y servicios que adquieren los consumidores o que están dispuestos a adquirir los consumidores en un mercado determinado. Bien, vamos a empezar con ejemplos para variar y después volvemos. La tengo a Charo en el centro de la escena. Así que, Charo, vamos a contar con tu valiosísima colaboración. Charo, ¿tenés celular? Sí, claro. ¿Lo tenés a mano? Sí, claro, me dijo. Muy bien. ¿Lo tenés a mano? Mostralo. Bien, vos fuiste y compraste ese celular. No me digas que te lo regalaron porque cambio de ejemplo, entonces. No, sí, me lo compré. Muy bien, bien. ¿Por qué lo compraste, Charo? Fuiste a demandar un celular. ¿Por qué lo compraste? Lo compré porque, bueno, hoy en día la comunicación pasa por ahí Bien. y además porque fui mamá y quería Muy bien. modificar, mejorar la cámara que tenía. Muy bien. Ahora, fuiste y elegiste ese celular. Ese que tenés ahí, lo elegiste vos. ¿Por qué elegiste ese celular? Por la cámara. Por la cámara. ¿Qué más? Porque tenía la posibilidad de bajar las aplicaciones que hoy en día utilizo, porque tenía la posibilidad de llamar por teléfono. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento jugó en la elección de ese celular? Estaba en el mercado y no había Bien. mucho, y Sí. que estaba en cuotas. Muy bien. Tomás Aquino dice, esperen que me están bombardeando, relación precio-calidad. Pedro dice precio, Rodrigo dice precio. Muy bien, Charo, lo que vos dijiste es cierto, lo pagaste en cuotas. Entonces, vos fuiste y lo compraste primero porque te daba prestaciones que vos necesitabas. Segundo, porque se acomodó a tu presupuesto, quiero creer, o a tu ingreso, Claro. o a tu renta. Y tercero, porque te gustó o no te gustaba ese celular. Sí, sí, me gustaba. Dentro de la gama que había, de acuerdo a tu presupuesto, te gustaba. Bien. Charo nos acaba de dar los determinantes de la demanda, es decir, qué es lo que determina que un individuo demande bienes y servicios. Vamos a la diapositiva, entonces. Gracias, Charo. Bien. Determinantes de la demanda. Ingresos, o sea, la renta. A mí me gusta el último iPhone, pero sale mucho, no lo voy a comprar. Es de acuerdo a mi ingreso que yo adquiero los bienes. ¿Sí? El precio de los bienes relacionados. Y yo tengo 50.000 pesos para gastar en celular. Puedo comprar un Samsung, o puedo ver que está relacionado con un Motorola, o puedo ver que está relacionado con un Huawei, o no sé, o con otro. Lo que voy a ver es comparar cuáles son los precios de los bienes que también satisfacen mis necesidades y están relacionados con ese elemento que yo voy a adquirir. Y después los gustos y las preferencias, es decir, lo compro porque tengo un ingreso, porque está dentro de mi presupuesto, porque los precios de los bienes similares se relacionan con lo que yo puedo gastar con mi presupuesto, y además porque me gusta. Estos son los determinantes de la demanda, es decir, los elementos objetivos que determinan que la gente demande.
Saliendo del celular vamos a todo. Es decir, ¿está Melina por acá? No la veo. Sí, profe. Hola Melina, ¿cómo te va? Estás ahí abajo. Bueno, Melina, sabemos que le aumentamos 500 veces su ingreso, entonces le gusta el Porsche y va de cabeza al Porsche. ¿Cuál sería el bien relacionado con el Porsche de Melina? Y un Audi, no sé, me quedo corto, un Jaguar. Pero bueno, Melina tiene un ingreso, primer determinante de la demanda. Segundo, tiene el gusto, porque le gusta el Porsche y lo puede comprar. Tercero, porque Melina ha comparado con otros bienes similares, por eso los bienes relacionados, pero eligió ese. Es decir, esos son los determinantes de la demanda. El precio, un Maserati, dice Pedro. Bueno, el precio, muy bien Pedro. El precio, los bienes relacionados y el gusto. Ahora bien, ¿qué dice la ley de demanda? ¿Qué dice la ley de la demanda? Está expresada en este gráfico. La ley de la demanda establece una relación que es inversa entre el precio del bien y la cantidad que se demanda de ese bien. Es decir, la ley de la demanda se expresa, o expresa, mejor dicho, a la demanda en este gráfico, con una curva o pendiente negativa o hacia abajo. Insisto, la ley de la demanda dice que hay una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada de ese bien. Entonces aquí tenemos, por un lado, el precio del bien, y aquí tenemos la cantidad que se demanda de ese bien. Fíjense qué pasa, la curva baja. ¿Qué me dice la ley de la demanda? Que conforme aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada va a caer. O dicho de otra manera, conforme aumenta la cantidad demandada de un bien, el precio tendría que bajar, tendría que descender. Fíjense que si yo vendo, pongo, no sé, el celular de Charo a 120.000 pesos, precio más alto, la cantidad demandada va a ser 20. Si yo bajo el precio del celular a 80.000 pesos, la cantidad demandada va a ser 40. Si yo bajo el precio del celular a 60, la cantidad demandada va a ser 50. Y así va a ir subiendo en relación entre el precio y la cantidad demandada. Insisto, la ley de la demanda nos muestra esta relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de ese bien. ¿Y qué nos dice la ley de la demanda? Que conforme aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada de ese bien va a caer. ¿Qué pasa con la carne hoy? Hoy salió un informe lapidario sobre la carne. Y acá les estoy haciendo una pregunta con trampa, ¿eh? ¿Pero qué pasó con la carne? Hay muchos elementos económicos que van en función de lo que está pasando con la carne. ¿Aumentó o disminuyó el precio de la carne en el último año? Aumentó. Eso pasa con el tomate. Cuando está caro no lo compra nadie, pero a los 2 días baja y se renueva. Muy bien, ahora vamos a ver eso también. Pero vamos al mercado de la carne. Dicen que en el último año la carne aumentó un 75%. 75%. Con el aumento de la carne tendría que haber, con los morrones, dice Pedro también, sí, son cuestiones estacionales. Con el aumento de la carne, un 75%, tendría que haber bajado el consumo, que de hecho bajó. ¿Se entiende? Por eso ahí está la relación precio y demanda. Si aumento el precio, la demanda cae. ¿Cómo puedo hacer para satisfacer la necesidad de alimentación que me brinda la carne? Ahí hay más elementos económicos. Primero, sustituyendo bienes. Hablamos de los bienes sustitutos. Y también utilizando lo que les pedí que lean hoy, que es el concepto de elasticidad de la demanda. Ahí se muestra el tema de la elasticidad. Pero vamos a ir más adelante con eso. Quiero que entiendan el concepto de la ley de demanda. La ley de demanda muestra esto, que ante aumentos del precio de un bien, la demanda de ese bien tiende a bajar o tiende a caer. Si el precio baja, la demanda aumenta. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Puede haber una situación en la cual se dé el efecto contrario, es decir, que el precio del bien aumente y la demanda también aumente o al menos se mantenga estable. ¿Se puede dar una situación Los así? cigarrillos podrían ser, profe, que Muy buen aumentan, pero ejemplo. el consumo. Muy buen ejemplo. O se mantiene o aumentan. Sí se puede dar, Pedro. Sí se puede dar. Melina, vos diste un ejemplo que no es la nafta, dice Pedro. Pedro da otro ejemplo que no son comunes
pero que no obstante se da. Igual con la nafta guarda, porque mucha gente empezó a cargar menos, cayó el consumo de nafta, y la gente empezó a utilizar medios alternativos. Pero El servicio de telefonía celular, sí, también, que aumenta constantemente, pero la gente lo sigue utilizando. exacto. Bueno, entonces, ¿Y el dólar puede ser o no? ¿cómo? O una moneda. ¿El dólar puede ser o no? O una moneda. También, pero el dólar tiene otro, espera que estoy leyendo los chats. Las instalaciones respecto a la nafta, sí. Pedro dice, con los morrones, la nafta, lo que pasa también aumentaron las instalaciones de GNC respecto a la nafta. Sí, Juan Manuel, con el dólar también se da, pero el tema del dólar es un bien que no entra, digamos, como generalidad dentro de lo que voy a describir. Pero la pregunta concreta que yo les hago, es decir, si aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada o al menos se mantiene, como quiebre la ley de la demanda, la respuesta es sí. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es sí. Bueno, eso se llama excepción a la ley de la demanda. Eso se llama excepción a la ley de la demanda. Y esa excepción a la ley de la demanda se la conoce como efecto Giffen. Efecto Giffen. Espere que lo voy a buscar acá. Efecto Giffen, que es la diapositiva siguiente. Fíjense en el gráfico acá. Curva demanda de un bien Giffen. Curva de la demanda de un bien Giffen. Síganme en el razonamiento, por favor. Si yo digo que la demanda, miren el cuadro, si yo digo que la demanda tiene pendiente negativa o hacia abajo, porque muestra esta relación entre el precio y la cantidad demandada, es decir, conforme aumenta el precio, baja la cantidad demandada, o conforme aumenta la cantidad demandada, baja el precio. El efecto Giffen, que es de demanda, me muestra el efecto contrario, y es una excepción a la ley de la demanda. Fíjense que acá lo que está haciendo es mostrar la curva ascendente de la demanda. El precio 1 se compara con el bien 1 y el precio 2 se compara con el bien 2 y va subiendo la demanda. El efecto Giffen, ¿en dónde se verifica? Se verifica, por eso, por más que Melina dijo lo de los cigarrillos, Pedro dijo lo de la nafta y Martín dijo lo de los celulares, el efecto Giffen es un efecto que se verifica en los bienes de primera necesidad. Por eso se llama bienes Giffen, bienes de primera necesidad. Y estos bienes, o este efecto Giffen, demuestran claramente que aunque el aumento del precio sea constante y permanente, como los bienes son de primera necesidad o necesarios para el desarrollo de las personas, la demanda se mantiene también o en su defecto aumenta. Giffen era un economista inglés que estudió esto a partir de la demanda de un bien como es el pan. Él veía que el pan aumentaba, la leche, perfecto, Martín. Martín dice la leche. Ahora vamos a usar el ejemplo de Martín también. Giffen decía, los medicamentos, ahí estamos, con los genéricos, un poco cambió el tema de los medicamentos, Melina, pero también estamos. Pero termino la idea. Giffen decía que a pesar que aumentaba el precio del pan, la demanda también aumentaba, porque era un bien de primera necesidad que satisfacía una necesidad fundamental que era la alimentación. Entonces explicaba que aquí la ley de la demanda no se aplicaba, porque el precio del bien, insisto, aumentaba y la demanda de ese bien también. La leche, ustedes saben que nosotros tenemos una costumbre arraigada, que es la de tomar leche, mucha cantidad de leche o productos lácteos. Por más que aumente el precio de la leche, lo vamos a seguir consumiendo. En menor escala, pero se va a seguir consumiendo. Por eso el efecto Giffen se muestra como estable o como aumento de la demanda. Lo que tiene es que es un efecto contrario o excepcional a la ley de la demanda, porque lo que está haciendo es quebrar esa pendiente negativa o esa línea negativa de caída de la demanda. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, los bienes Giffen son aquellos bienes que, a pesar del aumento del precio de esos bienes, se mantiene la demanda de los mismos, porque son bienes necesarios. En los bienes suntuarios, exceptuando Melina, en los bienes suntuarios, no importa que el precio aumente, ¿sí? Varía en $50.000 el precio del Audi. A mí no me afecta y no va a haber un efecto Giffen, porque son bienes suntuarios. Pero Melina dijo los cigarrillos, y sí, la gente que es fumadora, por más que aumente el precio, se va a seguir demandando.
se va a seguir demandando. Por eso se los conoce como efecto Giffen con relación a los bienes Giffen. No es que sea para todos los bienes, se da con relación a ciertos bienes que demuestran esta línea de efecto, es decir, ascenso del precio y ascenso o mantenimiento de la demanda. Esperen que voy al chat. Los huevos al comienzo de la pandemia también, que era muy difícil encontrar. Una vez que se copó el mercado nuevamente, los precios se estabilizaron. Bien, hasta ahí tenemos la demanda. ¿Alguna pregunta? ¿Van entendiendo? No, yo iba a decir que ¿Quién me habla? elasticidad, Charo. Sí. elasticidad lo leí del libro de Mochón y creo que algunas personas de acá, bueno, de la comisión también, porque lo habían comentado en el grupo de WhatsApp que tenemos, y este caso, él lo pone en los factores condicionantes de la elasticidad precio-demanda, justamente. Giffen. O sea, como un factor. Claro, pero no menciona eso el Giffen. No, porque esto está en demanda. Ahora más adelante vamos a ver elasticidad. Ahora vamos a ver elasticidad. Claro. Bueno, primero vamos a la demanda, después vemos la oferta y ahora vamos a ver la elasticidad. Pero apuntalo para cuando veamos elasticidad, Charo. El efecto Giffen se circunscribe a la demanda, a la descripción de la demanda. La elasticidad es tanto para la demanda como para la oferta. Pero el efecto Giffen es excepción de la ley de demanda. Circunscribilo o limitalo a la ley de demanda. Vamos al chat. Con los cigarrillos la gente cambia de bien a uno igual como el tabaco. Con los cigarrillos la gente cambia de bien a uno igual como el tabaco. Sí, bueno, por eso dije que acá vamos a mezclar absolutamente. ¿Quién me dijo esto? Perdón, Agustina Bertolini. Por eso dije que acá vamos a ver todas las variables. Vamos a ver la oferta, la demanda, la elasticidad, la sustitución. Acá estamos complementando todos los conceptos que veníamos dando, Agustina. ¿Sí? Bien, avanzamos un poquito más, quedan 4 minutos. Vamos a hablar ahora de oferta, que es el otro efecto. La oferta tiene, a diferencia de la demanda, una curva ascendente. Y ahora, ustedes se tienen que colocar como si fuesen los productores, o los grandes empresarios, o los referentes de bienes de servicio. Es decir, ahora van a armar el producto X. Van a convertirse en empresarios o productores o fabricantes. Entonces tienen que pensar desde ese punto de vista. Entonces, como vimos los determinantes de la demanda, vamos a ver los determinantes de la oferta. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Primero, los precios de los factores productivos. ¿Se acuerdan cuando la otra vez armamos el Audi de Melina? Hablábamos de los vidrios, hablábamos de las cubiertas, de la chapa, es decir, y cuando vimos las teorías de la empresa, de COACE como costos de transacción, ¿se acuerdan? Teoría de la empresa como costo o coste de transacción, hablábamos de los precios de los factores productivos. Es decir, un productor tiene que ver cuáles son los precios de sus factores productivos para armar un producto X. Primer determinante. Si yo voy a armar el celular, ¿cuáles son los precios de los componentes del celular? Y en función de eso ofrecer mi producto. Lo mismo los precios de los bienes relacionados. Si yo pongo un restaurante en diagonal 74 y 10, está lleno de servicios y restaurantes. Voy a ver qué ofrece cada uno para establecer mis propios precios, como oferente, precios de los bienes relacionados. En este caso, los bienes que yo lanzo al mercado. La tecnología existente, otro gran determinante. Y acá analizo la cuestión de la productividad. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí conseguir máquinas o tecnología o maquinaria que me permita producir el bien que yo quiero? ¿Cuál es la productividad que me da esa tecnología? ¿Qué costo, desde el punto de vista salarial, me ahorra esa tecnología? ¿Cuál es la velocidad de producción? ¿Cuál es la velocidad de distribución? ¿Se entiende? La tecnología que yo puedo aplicar al proceso de producción y cómo la voy a pagar, o cómo voy a pagar ese proceso de producción o esa tecnología volcada al proceso productivo. Por eso la tecnología que existe para producir. Y después la competencia o empresas oferentes. Como dije el ejemplo absurdo la otra vez, si yo voy al desierto de Sahara, pongo una fábrica de caña de pescar, voy a estar bárbaro porque no tengo competencia alguna, pero soy un nabo porque mi productividad va a ser cero o va a ser bajísima. Entonces yo tengo que analizar en el ejemplo del restaurante en diagonal 74 y 10, cómo funciona todo el mercado gastronómico en esa zona. Entonces, ¿cuáles son mis competidores? Y cómo voy a competir yo o cómo me voy a insertar yo en ese mercado. Esos son, insisto, los determinantes. ¿Qué quiero decir con determinantes? Una vez más,
aquellos elementos que yo tengo en cuenta para demandar bienes, en el caso de la demanda, o para producir bienes, en el caso de la oferta. Entonces vamos a la ley de la oferta, y ya se está por cortar. Si se corta, volvemos. La ley de la oferta también establece una relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de ese bien. La ley de la oferta establece una relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de un bien. Y tiene una curva ascendente. Tiene una curva ascendente. Y me ubico desde el punto de vista del productor. Si yo ofrezco, no sé, un celular, me va a costar 20 pesos. Si yo ofrezco 10 celulares, me van a costar 30 pesos. Si ofrezco 20 celulares, me van a costar 40 pesos. Si ofrezco 50 celulares, me van a costar 100 pesos. Si ofrezco 80 celulares, me va a costar 200 pesos. Es decir, a medida que voy subiendo la cantidad del bien que yo produzco, el precio va aumentando. A medida que ofrezco más productos, el precio va aumentando. Por eso la curva de la oferta es ascendente. Nos comunicamos menos 10 nuevamente, son y 41. ¿Sí? Esperen que tengo un chat, si me deja verlo, y si no me lo plantean de nuevo, no me deja verlo. Bueno. A ver ahí. No, era yo, profe, que se cortaba, le avisaba. Ah, bien, gracias.